a tener este tiempo. So, we have a couple of questions on sanctification. Tenemos algunas preguntas relacionadas con la santificación. La primera pregunta es, fue bueno el tema y los conceptos. Si podría ampliar un poquito más en cuanto a los medios por los cuales Dios produce la santificación en el creyente. Él habló de la parte que Dios hace y la responsabilidad del creyente. Entonces, creo que la pregunta se refiere a esas herramientas que tenemos por las cuales Dios va produciendo la santificación. So the question the discussion on sanctification was very helpful, but can you give more or expand on the means of sanctification? You talked about Scripture and how God uses Scripture. Is there anything else that you can add to that on the means? Yeah, when we say Scripture is a means of sanctification, Bueno, cuando decimos que la Escritura es un medio para la santificación, obviously Jesus said we live by every word that comes from the mouth of God. claro, Jesús recordó que vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios. So as a means of sanctification, the Scriptures are the primary source. Así que como un medio de santificación, las Escrituras son nuestra fuente primaria. We might even say the supreme means. Podría decir el medio supremo. But Scripture teaches us that there are other instruments that God uses to grow us. Pero la Escritura nos enseña de que hay otros instrumentos que Dios usa para hacernos crecer. Most of which have to do with the body of Christ. La mayoría tienen que ver con el cuerpo de Cristo. Worship is a means of sanctification. La adoración colectiva es un medio de santificación. Not merely the offering of your life to God every day, but corporate worship. No solamente tu cuerpo ofreciéndolo como un sacrificio vivo diario, sino la adoración colectiva. For example, Ephesians tells us that in Ephesians 5 that singing to one another is edifying. Porque Efesios nos dice en el capítulo 5 que cantarnos unos a otros es edificante. And then prayer. Y después está la oración. All the disciplines of the Christian life. Todas las disciplinas de la vida cristiana. Discipleship, making disciples. Hacer discípulos. And taking meals together. Compartir momentos de comunión como comidas being juntos. a part of a body that is disciplined, church discipline. Ejercitarnos en la disciplina eclesiástica. The ordinance of the Lord's table. Las ordenanzas, la mesa del Señor. All the things that we are told to be a part of in the Christian life as to spiritual disciplines, these are the means of sanctification. Todo lo que se nos dice que debe ser parte de la vida cristiana son los medios por los que sucede la santificación. So confession of sin. La confesión de los pecados. Speaking truth to others in love. Hablarnos verdad uno al otro en amor. The one another's. Todos los unos a los otros. Etc. Etcétera. Todos. I can add a couple more in there that you have yielding yourself to the Spirit of God. Puedo sumar el concepto de sujetarme al Espíritu de Dios. Ephesians 5 commands us to be yielded to the Spirit. El Efesios capítulo 5 nos ordena de que nos sujetemos al Espíritu. Paul said in Galatians 5:16, "Walk by the Spirit and you will not carry out the desires of the flesh." Pablo dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y entonces no van a satisfacer los deseos de la carne. So as we are studying the Scriptures, the Spirit is taking those things and driving home conviction of sin and Así que estudiando la Escritura, el Espíritu va a traer convicción a nuestro corazón y obrar de esta manera. But I'd also add in that trials are a means of sanctification. Aún agregaría también que las pruebas son un medio de santificación. It's the reason why James says, "Consider all joy, my brethren, when you encounter various trials." Por eso es que Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. So in those unique providential circumstances the Lord is bringing up and pressuring us, those are means in which God is shaping us into the image Así of que en His esos Son. momentos particulares en donde Dios trae presión en nuestras vidas, esos son momentos y medios por los cuales Dios nos está santificando. Great. Thank you. So this one has to do with the emotions regarding sanctification. So my question is,
relationship between my emotional life and the work of the Spirit in my life, when it says that I can make the Spirit sad because of my sin, and also the fact that I was created in the image of God, in the emotional part of my Christian walk. How does it relate to sanctification? Yep. La pregunta tiene que ver con cómo se relaciona la parte emocional con la santificación. La pregunta tiene que ver con, yo fui hecho a imagen de Dios, soy cuerpo, alma, espíritu. Hay una parte emocional relacionada con el hombre. El Espíritu Santo, se menciona emociones en el Espíritu Santo, se entristece al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se relacionan las emociones con la santificación? Yeah, I understand the question. We Entiendo are la emotional pregunta. beings. Somos seres emocionales. Our emotions, whatever that may mean technically, the visceral part of us, Nuestras emociones, que sea lo que sea que eso técnicamente significa, porque podríamos llamar toda la parte interna que and se the mueve, way that our perspective and our bodies are affected together, y la forma en la que nuestra mente y nuestro cuerpo es afectado por ella, all of that reflects being made in the image of God. todo eso refleja el hecho de haber sido hechos a imagen de Dios. And so it is true that God can and often does express that he has emotions. Así que es verdad que Dios expresa tener emociones. We have to understand two things about God's emotional makeup. Pero tenemos que entender dos cosas en cuanto a la constitución emotiva de Dios. One is that every attribute of God is expressed perfectly. Lo que tenemos que recordar o entender es que todos los atributos de Dios están expresados de forma perfecta. And so when we say that we are made after the image of God and therefore we're emotional, Cuando decimos que estamos hechos a imagen de Dios y por eso también expresamos emoción, what we don't mean is that we have infinite emotions like he does or infinite perfection. lo que no podemos decir es que tenemos emociones infinitas como las de Él o en perfección como Él. It just means that in all of the ways that we are made in the image of God, Solo lo que decimos es que en todas las formas en las que somos hechos a imagen de Dios, we reflect something of the way God nosotros exists, who reflejamos God is. algo de lo que Dios es y de su existencia. But it's not a one-to-one comparison. Pero no es una comparación directa de uno a uno. The second thing we must remember Lo segundo que debemos recordar is that the truth that we learn, how we come to know things, es que la verdad que aprendemos, la forma en la que llegamos a conocer algo, it doesn't enter through us except through our reasoning. no nos Our llega minds. a nosotros, no puede entrar a nosotros, excepto a través de nuestro razonamiento, o sea, nuestra mente. A good way to think about this is that you don't learn truth through your emotions. Entonces, para pensarlo de esta manera, tendrías que reconocer que no aprendes verdad por medio de emociones. You don't learn truth through your affections. No aprendes emoción por medio de tus afectos. To learn truth is to know. Aprender verdad es saber. Truth is known, La verdad es sabida. and that begins with the mind. Y eso comienza en la mente. And since the renewal of a Christian, Y como la renovación de un creyente, when we're conformed to Christ, cuando estamos conformados a it Cristo, begins with the truth coming to our minds, comienza con la verdad que viene a tu mente. then everything else about us Entonces todo lo demás, en cuanto a nosotros, is in response to that. es respuesta a eso. So everything about our expression of life, how we exist, is in response to how we reason. Entonces toda la expresión de nuestra vida es la respuesta a la forma en la que razonamos. Why does that make a difference in ¿Y sanctification? qué sentido, qué diferencia hace en cuanto a la santificación esto? Because if you ignore the mind, Que si vos ignorás la mente, if you ignore the proper way the mind
works to restrain the rest of yourself, Si vos ignorás la forma en la que la mente opera para restringir o liderar el resto de tu existencia, you will stop putting truth into your mind, lo que vas a hacer es dejar de poner verdad en tu mente and you will start to depend, even in your mind, you will depend on things like your affections and your emotions, things that are subjective. vas a empezar a depender, aún en tu mente, vas a empezar a depender de cosas subjetivas, como son los sentimientos o Say, tus why is that a afectos. problem? Y vos decís, sí, bueno, ¿cuál es el problema de esto? Because truth is not within us, truth is outside of us. Y el problema es que la verdad no está en vos, la verdad no surge de vos, la verdad es algo externo a vos. Truth is objective. La verdad es algo objetivo, It comes from outside of us, from God, viene de algo afuera nuestro, viene de Dios. and it is revealed to us. Y la verdad se revela a nosotros. I cannot then bypass my mind. Entonces yo no puedo dejar a un lado mi mente. If I'm going to truly know, Si realmente voy a conocer and I'm going to be objective in that y voy a knowledge, ser objetivo en ese conocimiento, it has to enter from an objective source, tiene que entrar desde una fuente objetiva and it has to enter into my y mind. tiene que entrar a mi It has to mente, be revealed to my tiene mind. que ser revelado a la mente. That's how God designed us. De esa manera Dios lo diseñó. And so therefore, where do our emotions come in? Entonces, ¿qué lugar tienen las emociones en todo Well, esto? everything about us has to be sanctified. Bueno, todo en nuestra experiencia y nuestra vida tiene que estar santificado. All of us is fallen. Todo ha estado corrompido. My mind is fallen. La My mente, emotions are Las fallen. My affections, emociones, my motives, mis my will. afectos, mis motivaciones, mi voluntad. Everything about my desires, everything about my inner life is fallen, Todo en cuanto a mis deseos y mi vida interior es caído, corrupted. está corrompido, It's full of sin. está lleno de pecado. So when I get saved, Así que cuando me convierto, He delivers me from the old bondage, as we said, Él me libera de la antigua esclavitud, como dijimos, and the Spirit enters my life, y el Espíritu entra a mi vida. and He begins the renewal process Y of my empieza el thinking. proceso de renovar la mente, el pensamiento. And He uses truth revealed to me from the outside as the renewal source. Y Él usa la verdad que me es revelada desde el exterior como la fuente de la renovación. And so if truth is going to come through my mind, Así que si la verdad va a venir a través de la mente, then my body, my will, my desires, my emotions, my affections will follow. entonces mi cuerpo, mis deseos, mis emociones, mis afectos van a seguir esa dirección. If I ignore the truth, Si yo ignoro la verdad, my mind will go toward fallen things. la mente va a ir hacia la corrupción, lo caído. My mind will depend upon how I feel, Mi mente va a depender en cómo yo me siento, on what I fear. en lo que temo. It will depend upon my desires and cravings, Dependería de mis deseos y mis the anhelos, fleshly appetites Los- that are of the old life. apetitos carnales que vienen de la vieja vida. And so my mind is still working, Así que mi mente sigue funcionando, but I'm not concentrating on putting the truth in so that the rest of me can be controlled by the truth. pero no me estoy concentrando en poner la verdad para que el resto de mi experiencia y mi vida sean controlados por esa verdad. So of course we're emotional beings. Entonces, claro que somos Of course- seres emocionales. Of course we feel things. Claro que sentimos cosas. Life would be pretty boring if and strange if we didn't La have vida sería muy aburrida y rara si an no ability to experience life. tuviésemos la habilidad de experimentar la vida. But Pero the thoughts that are fleshly los pensamientos que son carnales will get twisted up in how I feel and what I think about how I feel, and they're se very van strong. se van a enredar en cómo yo me siento y cómo pienso en cuanto a lo que siento, y se va a volver muy fuerte. And I will stop restraining them with truth. Y voy a dejar de refrenarlos con la verdad. Therefore, my mind will begin to serve the law of sin Por lo tanto, mi mente va a empezar a servir la ley del pecado and go back to the old. y va a volver a la vieja vida. And I'll be defaulting then to other influences like how I feel. Y naturalmente voy a caer en otras influencias, como por ejemplo la forma en la que siento. So you sanctify your mind Así que santificás la mente by faith, por la fe your heart is changing, y tu corazón empieza a cambiar. then your emotions follow in Y tus sanctification. emociones entonces empiezan a seguir a esa mente en la santificación.
And I would say that this is a dangerous area because there's an entire school of thought that teaches that because we ought to feel strongly in our affections toward God, that's where our sanctification begins. Y yo sé que esto es un punto importante porque hay toda una escuela de pensamientos que está influenciando al mundo evangélico en el sentido de que están enseñando que porque nuestras emociones deben ser fuertes en cuanto a Dios, las emociones es el lugar donde comienza la santificación o la búsqueda de Dios. Even love in the Bible Aún el amor en la Biblia is rooted first in your reasoning está arraigado primero en el razonamiento and in a choice of your will. y una decisión de la voluntad. Biblical love, El amor bíblico, technically speaking, técnicamente hablando, is not feeling driven. no está dirigido por las emociones It is o por los choice sentimientos, driven. sino que está dirigido It's a por la matter of decisión, knowledge and the will. está dirigido por el conocimiento y por la voluntad. We choose to love. Elegimos amar. Do we feel things when we talk about loving someone or something? ¿Sentimos cosas cuando hablamos de que amamos a alguien o algo? Yes, but if you imagine that is originating in your visceral life, Sí, pero si vos estás imaginando que eso comienza en tu estómago y en lo que sentís en tus then your vísceras, thoughts are already in error. te estás pensando un error. In fact, what's going to happen is you're going to equate good feelings with love. Lo que va a pasar es que vas a empezar a igualar buenos sentimientos con amor. And you don't want to get that reversed. Y no querés que eso se revierta. Obedience does not begin with affectionate feelings for God. La obediencia no comienza con sentimientos afectivos hacia Dios. Obedience begins with truth believed. La obediencia comienza con la verdad creída. And as your mind is sanctified and your desires are sanctified, Y en la medida your que tu emotions will be mente es sanctified. santificada y tus deseos son santificados, tus emociones van a ser santificadas. And let me just also add one thing. Y déjame agregar una cosa más. We will never be perfectly sanctified until we meet Christ. Nunca vamos a llegar a la santificación completa hasta encontrarnos con Cristo. So wanting your relationship with God to feel good, Así que querer que tu relación con Dios se sienta bien, sometimes you will feel good. hay veces donde se va a sentir bien. Sometimes you'll be motivated in your obedience by the convictions and the feelings and emotional affections you have for God. A veces vas a ser motivado en tu obediencia por las emociones y afectos que vos tenés por Dios. But you will not have that 100% all the time until you meet Christ. Pero nunca vas a tener eso al 100% hasta encontrarte con Cristo. So we walk by faith in this life, not by feeling. Así que caminamos por fe en esta vida, no por sentimientos. Let me ask you a question. Déjame hacerte otra pregunta. In Mark 14, when Jesus is in the Garden of Gethsemane, En Marcos 14, cuando Jesús está en el jardín del Getsemaní, was he having good feelings about God? ¿él estaba teniendo buenos sentimientos en cuanto a Dios? No. No. He wasn't having glad emotions in the Él no estaba garden. teniendo emociones de alegría en el huerto. He wasn't feeling emotional euphoria. Él no estaba sintiendo una euforia emocional. He was in the grip of struggle and his soul was disturbed within him. Él estaba abrazado por el dolor y su alma estaba angustiada. And it was the greatest moment of obedience just prior to the cross. Y fue el momento más grande de obediencia justo antes de la cruz. And what did he say? ¿Y qué es lo que dijo? Not my will, No se haga mi voluntad, but yours be done. sino la tuya. That didn't sea come hecha. out of emotional gladness. Eso no vino por una emoción de alegría. You say, but the scriptures say for the joy set before him. Vos decís, pero la Biblia dice que fue por el gozo puesto delante de él. Yes, but you must understand that when the word joy is used in scripture, it is not always and rarely referring merely to emotions. Sí, pero tenés que entender que cuando se usa la palabra gozo en las Escrituras, no se está refiriendo necesariamente, y es más, solo raras veces se refiere a una emoción. Yes, joy is full and rich, and we feel it emotionally Claro, sometimes. gozo es algo tan rico que se siente en ciertas ocasiones en las emociones. But remember, Mark brought up trials from James chapter 1. Pero ¿te acordás que Mark habló de Santiago capítulo 1, las pruebas? It doesn't say feel joyful about trials. No dice
siéntanse alegres con las It pruebas. says, consider them joyful. Dice, considérenlas como sumo What gozo. does that mean? ¿Y qué significa? Well, it means you in your mind and in your heart live by faith in the conviction that the outcome is full of eternal joy. Significa que vos en tu mente y en tu corazón vivís por la fe, en la convicción de que el resultado final va a estar lleno de gozo, Because trials produce endurance. porque las pruebas producen perseverancia. Joy in the scriptures is often a clear conscience and humble rest in God's promises. El gozo en las escrituras usualmente se refiere a una conciencia tranquila y un descanso en las promesas de Dios. In fact, in scripture, joy is most often related to a resting conscience, a faith-filled settledness. La mayoría de las veces en la escritura se refiere a esta es un segundo concepto, una confianza que se apoya y descansa en las promesas de Dios por la fe. It is rarely, if ever, used merely of some emotional feeling. Raramente, si es que alguna vez, se usa como una emoción y un sentimiento. So hopefully that helps. Así que bueno, espero que eso ayude. It's a big topic. Es un tema amplio. By the way, in Free to Be Holy, I don't know if you can get the appendix. I wrote an appendix in that book called How Does God Feel? En el libro, the book Free to Be Holy. Free to Be Holy. Oh yeah. So So, there's an appendix there. so you could translate that appendix into Spanish and deliver it to these guys. Así que bueno, yo tengo un librito que él me dio, que él escribió, que se llama Libre para ser santo, y ahí aparece un apéndice con recursos de que se podrían seguir estudiando sobre este tema. And I'll send you the electronic copy and you can translate it for them. Y dice que va a mandar la copia electrónica para que la traduzcamos, para que todos ustedes la tengan. Ahora tenemos que hablar por el traductor, ¿no? Mentira. The only thing, I would add to that, Lo único que agregaría is a esto exposing the lie that some are saying in regards to sanctification. sería exponer una mentira de lo que algunos dicen en cuanto a la santificación. To that phrase when you said earlier in the question that they don't want to disobey because it grieves the Spirit. Es esta idea, ¿no es cierto?, de que uno no quiere desobedecer porque trae dolor al espíritu. The lie that they're saying is that we should be motivated, that somehow we're causing God some great emotional distress, and that should motivate us to be doing what's right. Creo que el error o la mentira que están creyendo es que lo que el texto está diciendo es que no tengo que pecar porque mi pecado le genera a Dios una emoción muy negativa. And the belief that they have is that somehow God is in this emotional turmoil. He's like a giant teenager fluxing back and forth based on the emotional roller coaster that we're riding in our Y sanctification. la creencia que está ahí atrás es que Dios es como un adolescente gigante que está variando emocionalmente como en una montaña rusa de altos y bajos, como nosotros vivimos en nuestra experiencia de santificación. That basically they're making their sanctification a giant teenage relationship. Básicamente están haciendo de la santificación una relación con un adolescente gigante. I show God obedience and he's happy with me, and I disobey and now he's mad and distant in a corner. Si yo obedezco a Dios, Él está contento conmigo, y si lo desobedezco, Él se pone triste y está distante en un rincón. I say that's not the God of the Bible. Pero ese no es el Dios de la Biblia. 1 Samuel 15 and verse 29 Primera Samuel 15:29 says this, that the glory of Israel will not lie or change his mind. dice que la gloria de Israel no va a mentir ni va a cambiar de parecer, For he is not a man that he should change his mind. porque Él no es un hombre para cambiar de parecer. This is one of the doctrines of God's, or passages that emphasize the doctrine of God's immutability. He Esto doesn't es change. uno de los pasajes que enfatizan la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. That whenever the Bible uses language of God's
emotions or change. It's accommodation language. Y cada vez que la Biblia usa el lenguaje de cambio para referirse a Dios, es el lenguaje que llamamos acomodación. God is relating to us. Dios está creando un puente para que nosotros lo entendamos a Él. But we shouldn't believe the lie that somehow we are changing God or influencing Him. Then that makes God dependent and beholden upon His creation. Pero no podemos creer la mentira de que nosotros estamos cambiando a Dios, porque eso haría que la naturaleza de Dios dependa de la creación. And I would say if you're starting your sanctification on doctrinal error, it's not going to lead to holiness. Si vos comenzás tu proceso de santificación en un error doctrinal, eso no va a llevar nunca a la santificación. Sanctification is rooted in the truth, La santificación está arraigada en la verdad, as Pastor Jerry pointed out. como señaló el pastor Jerry. So probably the question in the mind is, then what does it mean that the Holy Spirit is He's accommodating. He is certainly, it's Entonces, ¿qué relational. significa que el Espíritu Santo se contrista? Bueno, está acomodando el lenguaje para... There is a reminder that this is a personal relationship with God. Y es un recordatorio de que hay un sentido, hay una relación personal que tenemos con Dios. And that just as a father is grieved at the disobedience of his children, God is grieved at our Y disobedience. como un padre está entristecido con la desobediencia de sus hijos, Dios lo está con nosotros. But it isn't, we shouldn't again assume that somehow we are inflicting God with a harm and that's Pero no the thing that deberíamos we're motivated by. Pensar que lo que nos motive sería que le estamos trayendo un gran mal a Dios. Thank you. So this a question has to do with sanctification, but it was a particular sin. So a pastor confessed that he was falling into pornography, and it's working to overcome that sin. He left. He's not teaching. He's not in the role of pastoral ministry. But how does the church proceed with restoring him? Bueno, la pregunta sería, un pastor confesó practicar la pornografía. Él salió del rol pastoral, dejó de enseñar y de ejercer el liderazgo, y él demuestra una actitud de querer vencer ese pecado. ¿Qué hace la iglesia para acompañar la restauración de este hombre? When I get that question, I call Jerry. Cuando me toca esa pregunta, lo que hago yo es llamar a Jerry por teléfono. I'm trying to think through how I would make this really clear, Estoy tratando de pensar cómo traer claridad a esto, because there are all kinds of little moving parts. porque hay muchas partes movibles. So let's make a few biblical distinctions that will be important. Primero quiero hacer algunas distinciones bíblicas que sería importante. In the scriptures, sexual sin is distinct from lust. En las escrituras, el pecado sexual se lo trata en una categoría distinta que la lujuria. They are related. Claro que están relacionados. You will, if you continue in lust, you will eventually end up in sexual sin. Si vos seguís siguiendo los deseos de la carne, o sea, la lujuria, vas a terminar cometiendo un pecado sexual. The Greek words for those issues are different. Pero las palabras griegas para estos temas son distintas. This will become important when we talk about qualifications for a pastor. Esto es muy importante porque de esto también tiene mucho que ver la calificación o los requisitos para el pastor. So, technically speaking, sexual sin is sex outside of marriage with someone outside of your spouse. Entonces, hablando de forma técnica, el sexo fuera del matrimonio o el pecado el pecado sexual es cuando yo tengo una relación sexual fuera de mi esposa, en mi matrimonio. The word porneia is reserved for that technical definition typically. La palabra pornea está reservado para ese principio o ese concepto
típicamente. For someone who's single, it would be sex outside of marriage. Para alguien que es soltero sería tener una relación sexual fuera del matrimonio. The word for lust is different. La palabra para deseo sexual es otra. It's generally or generically just the word for craving. En forma genérica es la palabra para relacionada con deseo. When referring to sexual lust, it obviously refers to an impure craving. Cuando se usa la palabra lujuria, se refiere específicamente a un deseo impuro. Obviously, both sins are serious, Claro que los dos pecados son serios, but they are different as to the consequences. pero son diferentes en relación a la consecuencia. As I said, they're related, but they are in some ways not the same. Como lo dije, están relacionados, pero no son lo mismo. When a pastor commits sexual sin, porneia, Entonces, cuando un pastor comete un pecado sexual, o sea, porneia, then he cannot be restored to pastoral ministry entonces él no puede ser restaurado al ministerio pastoral because he is to remain above reproach, porque él tiene que mantenerse irreprensible, which means above legitimate question as to his character. o sea, sin poder ser cuestionado en su carácter. And yet, if while as the shepherd of the church, Y si estando en la posición de un pastor de una iglesia, with all the deterrent that goes with being the shepherd, con toda la responsabilidad y la carga de peso que lleva ser un pastor, if that pastor commits sexual sin, si ese pastor comete un pecado sexual, then the reproach can never leave. entonces la mancha nunca va a desaparecer. Because if he were to take the pastoral role again, Porque si él volvería a tomar el rol pastoral, no congregation could be confident that he would not also then commit the same sin while in that position. ninguna congregación podría tener la confianza de que él no volvería a cometer ese pecado en esa posición. Now that's different than lust. Ahora, eso es distinto que la lujuria. Lust is serious. El deseo o el pecado del deseo sexual es serio. Unrepentant lust will lead to sexual sin. Si él no se arrepiente, Eventually. va a llevar a un pecado sexual en algún momento, But it does not have the same consequence in pero no Scripture. tiene la misma consecuencia escrituralmente. Still, if it's a pastor De todos modos, si es un pastor and the cravings of his heart, his desires Y- have manifested themselves in some looking at it online or something, y los deseos de su corazón se han manifestado en esta búsqueda de satisfacerlo en internet, por ejemplo, well, then he is going to have to repent of that and demonstrate the fruit of that repentance before there can be confidence on the congregation's part that his lust is controlled by the Spirit. entonces él tiene que arrepentirse y demostrar fruto de arrepentimiento antes de que la iglesia pueda tener de nuevo la confianza de entender que fue un arrepentimiento sincero. And it will take longer than the congregation thinks, typically. Y típicamente lleva más tiempo de lo que una iglesia piensa. If your lust in your mind is out of control to the point where you're finding expressions of it outside of the secrecy of your mind, Si tus deseos, tu lujuria en tu mente está fuera de control, donde está saliéndose de los límites solo de tu mente y expresándose externamente, then it is entrenched enough that it is going to require some significant patterns of repentance. entonces quiere decir que este pecado está suficientemente atrincherado como para requerir varios procesos, pasos para lidiar con ese pecado. So we could say this: secret sins in the mind have to be confessed to God. You know about them, God knows about them, but no one else knows about them. Así que diríamos, bueno, los pecados secretos de tu mente se los tenés que confesar a Dios, vos lo sabés, Dios lo sabe y se los tenés que confesar, pero probablemente no muchas personas a tu alrededor lo sepan. So the consequences are different, Entonces las consecuencias son distintas. right? You don't confess your secret sins in your mind to the church. Vos no confesás los pecados secretos de tu mente a la iglesia, ¿no? They're serious. Son serios, You should deal with them, tenés que tratar con ellos, but they're in your mind. They're secret. pero están en tu mente, son secretos. Jesus said that's where adultery begins, Jesús dijo que ahí es donde comienza el adulterio, but it's not actual adultery on the outside. pero no fue adulterio físico en el exterior. So the consequences are different. Entonces las consecuencias son distintas. Once you start to express that lust outside of just your mind in some sort of expression of it, Pero una vez que empezás a mostrar esa lujuria fuera de tu mente en alguna expresión física o now it goes visible, from being a secret sin to what we might call a private sin. ahora lo que llamaríamos es que ya no es un pecado
secreto, sino que es un pecado privado. It's going to be visible to someone outside of just God. Va a ser visible, private, you said? Yeah. Yeah. Va a ser visible a algunas personas, no solo a Dios. It may not be known to the whole church in that public sense, Claro, todavía no es conocido por toda la iglesia en un sentido público, but it's being expressed outside of just your pero se está mind. expresando fuera de tu mente. So the consequences are a little more serious. Así que las consecuencias son un poco más serias. So again, that's an important distinction to make when we're talking about a pastor. Entonces, If he's looking at pornography, de nuevo, es una distinción importante para hacer si estamos hablando de un pastor, si está mirando pornografía, he needs to step away él necesita salir and really repent of it and show the fruit of repentance. y arrepentirse y mostrar el fruto del Otherwise, arrepentimiento. a church would always question whether that out of control lust will result in actual adultery. De otra manera, la iglesia nunca va a poder llegar a la confianza de que esa lujuria sin control no va a llevar al adulterio un día. So to be above legitimate question, he has to show a pattern of repentance as notorious as the sin. Así que él tiene que mostrar un patrón de arrepentimiento tan notorio como el pecado mismo que está How long has he been cometiendo. looking at pornography? Entonces, ¿hace cuánto que vienen mirando pornografía? 1 year? ¿Hace un año? He probably ought to repent for 2 or 3 years Tal vez se debería arrepentir por 2 o 3 años with no pastoral ministry. sin ministerio pastoral, Show the fruit of repentance for 2 or 3 times that. para mostrar el fruto del arrepentimiento por 2 o Make 3 sure it's veces out of his más de life. eso, para asegurarse de que esto salió de su vida. But adultery, he's already been in the top position of a shepherd. He's already been outside of his marriage. I don't believe that question and that reproach will ever leave. Pero si se cometió un adulterio estando en la posición pastoral, entonces creo que esa mancha nunca va a salir. Now you might ask, why is that different from some of the other sins in 1 Timothy 3? Tal vez vos podés decir, y entonces, Qualifications. ¿qué hace distinto este pecado de los demás pecados que estarían en 1 Timoteo 3? Because in the list of qualifications, Las demás calificaciones o requisitos. not all of perdón. them have the same consequence or as difficult to measure repentance. Es que no todos los requisitos demuestran la misma consecuencia por no vivirlo, ni se entienden en la misma forma. You know, if a pastor is self-willed, Por ejemplo, si un pastor está buscando sus propios intereses, yeah, he could be in a pattern of that and disqualify himself, él puede estar en un patrón y quedar descalificado, lose his credibility. él pierde su credibilidad. Or an angry pastor. O un pastor que se enoja. Too many times of out of control anger, Demasiadas veces un enojo sin control, he loses his él credibility. pierde credibilidad. But one time a pastor has committed adultery, Pero una vez que el pastor cometió adulterio, now everyone knows that he would threaten the church and his vow of fidelity to his marriage just like that. ahora todos saben que amenaza a la iglesia en esta forma y rompió los votos de su matrimonio de esa manera, así que se termina así rápido. Consequences are more severe because his vow was more serious. Las consecuencias son más serias porque los votos de él eran más serios. Pastors aren't perfect, Los pastores no son perfectos, but they are expected to keep their marriage vow. pero sí se espera que ellos cumplan con su voto de matrimonial. So not every qualification has the same consequence if you fail. Así que no todas las calificaciones o los requisitos tienen las mismas consecuencias si fracasas. As far as restoring him, and when you do that, if it's going to take 2 or 3 years of repentance, it's probably best that someone else shepherd the church and just keep shepherding it and let the people start to begin to give their heart to that voice, and let this person come into ministry without position, without the feeding of an ego, temptation that would be there. Ujú. Creo que si va a requerir 2 o 3 años que sea restaurado un pastor, probablemente lo mejor sería que otra persona tome el rol pastoral y que la iglesia le dé su corazón y siga el liderazgo de este hombre hasta que el otro hombre pueda ser restaurado en el tiempo. Small infraction, Si es pequeño infracción, lust is what it is. I mean, it can plague anybody, but it needs to be dealt with severely, right at it, or step away. perdón, sí tiene que ser tratado el pecado con severidad. Can I add a follow-up question on that? So, I know that the specific sin of the actual act of immorality would disqualify him immediately. What about pornography? What pattern
would you consider enough to take that step of removing the pastor? So it said he looked at the giant advertising once, or he looked to a video, or are you looking for a pattern, or how did you detect that? When do you know When it ceases to become just secret, and his lack of repentance results in an expression outside of just the secrecy of his mind, someone finds out, he's willing to take risks. Well, you wouldn't know till someone found out. I mean, unless he's admitting it. If he comes and if he came and said, my mind is filled with lust, or last night I looked pornography. Well, if he said last night, he's not going to preach Sunday. Okay, but how long would that pattern should have been to the point where you say, okay, we'll remove him? It's really not about how long. Ahí le respondo. les hago parte. So, la pregunta fue. We're having a nice little sidebar over here. Empezar a la respuesta antes de que pueda traducir. Bueno, la pregunta fue en cuanto al patrón, porque bueno, diríamos si alguien cayó en adulterio, ese momento sale del ministerio pastoral. ¿Cómo funciona con la pornografía? Estaríamos esperando ver un patrón de sucesos o un evento le descalificaría del ministerio. Entonces él dice, bueno, usualmente es cuando es descubierta una persona que sale a luz. Y si sale a luz, significa que salió de la parte secreta y ahora se está haciendo pública. Yo le digo, bueno, ¿qué tal si el pastor viene y te dice, anoche miré pornografía? Él me dice, bueno, si el pastor te dice, anoche miré pornografía, el domingo sé que no va a predicar. Hasta ahí llegó la conversación. Ahora seguimos con la conversación. So it's not really about how long a pattern. Así que no es una cuestión solamente de cuánto tiempo lleva el patrón. It is the quality of repentance. Sino que es la característica de arrepentimiento. In other words, the activity must stop. Entonces, en otras palabras, la actividad tiene que frenar. But as 2 Corinthians 7 says, there are heart issues in true repentance that must be manifested there. Pero, como dice 2 Corintios capítulo 7, hay cuestiones del corazón en el arrepentimiento genuino que se deben manifestar. So here's what Paul says about genuine repentance. Así que esto es lo que Pablo dice en cuanto al arrepentimiento genuino. He says it is a sorrow without regret. Dice que es un arrepentimiento del que no hay que arrepentirse. Verse 11, earnestness. Versículo 11, hay celo, solicitud. Vindication of yourselves. Vindicación de él mismo. What does that mean, vindicate ¿Qué significa yourselves? eso, vindicación? Sometimes we think that means defend yourself. Significa defenderte. No, true repentance has a vindication in the fruit. Arrepentimiento tiene una vindicación en el fruto. Look, anybody can say, I repent. Mira, cualquier persona puede decir, estoy arrepentido. Even the Pharisees came out to John the Baptist's baptism and he said, what are you doing out here? Hasta los fariseos vinieron al bautismo de Juan y Juan le dijo, ¿qué hacen ustedes acá? He said, bring the fruit. Traigan el fruto. What was the fruit? ¿Y cuál es el fruto? Well, he looked at the guards and he said, you guys are extorting money out of people. Stop extorting money and be Mira a los satisfied with your guardias wages. y le dice, ustedes dejen de extorsionar a la gente y ganen su dinero de forma legítima. In other words, the quality of your repentance should vindicate the genuineness of it. Entonces la cualidad de tu arrepentimiento debería vindicar lo genuino que es ese arrepentimiento. And it should include a new hatred for the sin, what Debería incluir indignation, una indignación, un odio por ese pecado, what como lo dice ahí, reverence, reverencia, what longing, qué deseo ardiente, what zeal, qué celo, what avenging of wrong. qué vindicación. And notice, I love the end of the verse. In everything you demonstrated yourself to be innocent Me in the matter. encanta cómo termina. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. He's not saying they were innocent of the sin that ran Paul out of town. No está diciendo de que eran inocentes del pecado del que el Pablo le está confrontando. They sinned against Paul. Ellos pecaron en contra de Pablo. What he means is in everything in your repentance, you've demonstrated yourself now innocent in any further sin. Pero lo que está diciendo, todo lo que demuestra su arrepentimiento es que son inocentes en cualquier otro pecado. So it's the quality of the repentance. You shouldn't have to tell a pastor to step away from Sunday's teaching or the next Sunday or the next Sunday or the next Sunday if he's looked at pornography. Es la característica del arrepentimiento. No debería hacer falta que vos le digas al pastor que no puede predicar el domingo si vio pornografía. He would be broken.
él estaría quebrantado, shattered, estaría not sacudido, self-pitying, no estaría teniendo compasión de not sí sad that he mismo, lost the ministry, no estaría triste por haber perdido el ministerio, but grieved that God's work has been offended, sino angustiado de que la obra de Dios ha sido that ofendida, God's glory has not been reflected. que la in him. gloria de Dios ya no se ha reflejado It's en the él. quality of repentance. Es la cualidad del And when it's arrepentimiento. real, Y cuando es real, new fruit emerges. hay nuevo fruto que va a surgir. I know many pastors Yo conozco muchos pastores who, while they were training for the ministry or in some associate role, que mientras estaban en el entrenamiento para el ministerio o en algún rol asociado, fell into lust. cayeron en la lujuria. And while adultery didn't happen on the actual sin, Y aunque el adulterio no sucedió en la acción real, they fell into lust, repented, ellos cayeron en la lujuria, se arrepintieron and are useful as pastors today. y son muy útiles como pastores hoy. But their repentance was measured and tested over time. Pero el arrepentimiento fue medido y evaluado y puesto a prueba en el tiempo. And people would say all the time, how long? La gente todo el tiempo pregunta, ¿y cuánto tiempo? That isn't the issue. Ese no es el punto. The issue is there quality, genuine repentance and fruit? El punto es si hay fruto o la calidad de un arrepentimiento genuino. We are far too quick and superficial on this issue. Somos demasiado superficiales en este punto. We had a famous pastor in the States who was deceiving everyone. He was full of himself, and everybody warned him, and he ended up lying about it and committing adultery and multiple times. Tuvimos un ejemplo de un pastor muy famoso en Estados Unidos que se defendía y engañaba a todos, pero al final cayó muchas veces en adulterio. And his elders removed him from his position, Sus ancianos le sacaron de la posición, and they confronted him, lo confrontaron and they were questioning his repentance because it didn't seem to be genuine. y estaban cuestionando el arrepentimiento porque no parecía He genuino. was making excuses. Él estaba poniendo He excusas, was arrogant. era arrogante. And another famous pastor Y otro pastor muy famoso in the biblical counseling movement que está en el movimiento de la consejería bíblica, was friends with him, era amigo del hombre visited with him, y lo visitó. counseled him for 2 or 3 meetings, Le dio consejería por 2 o 3 and reuniones publicly declared him genuinely repentant. y públicamente lo declaró genuinamente arrepentido. He wasn't even a part of their church. Ni siquiera era parte de su iglesia. This counselor came in from the outside, famous, an author, Este consejero vino de afuera, famoso, un autor, and suddenly he's going to be the counselor and discipler. y de repente él va a ser el consejero y el discipulador. And he declared to everyone else, including the elders of the church, he's repentant. Y él le declaró a todos, incluyendo a los ancianos de la iglesia, él está arrepentido. Sure enough, Y- weeks later, Ciertamente, semanas it was después, found out that he was lying the whole time and had committed adultery with some other woman. se descubrió que había estado mintiendo todo el tiempo y cometió adulterio con otro. Who in the world does that pastor think he is declaring someone repentant when the elders who were under him in his shepherding found him to be ¿Quién en el suspect? mundo se cree este pastor que es cuando sus ancianos que le estaban evaluando le cuestionaban en cuanto a este arrepentimiento de este And you hombre? think that other famous pastor apologized publicly? ¿Vos pensás que este pastor famoso pidió perdón públicamente? No. ¿No? That's how cheap we treat the church. Así de barato se trata a la We iglesia. treat elders. Así se trata a los ancianos. It's the famous blogger, author, speaker, conference speaker that rules in the church in our country. Es el blogger o predicador de conferencias más famoso que gobierna en nuestro país. It should be the fruit of repentance from Scripture that matters. Y debería ser el fruto de arrepentimiento bíblico que importa. And who best to hold a pastor to that than the ¿Y congregation, quién es God's mejor people? para hacer que viva en rendición de cuenta a un pastor que su propia congregación o sus ancianos? So, Yeah, along that lines, I'd say En esa misma línea, it takes as long for the congregation and that pastor to have confidence that these things are playing out in that life. claro, lo que yo diría es que va a llevar todo el tiempo que sea necesario para que esa congregación o ese pastor vean que lo que dice acá es real en la vida de este hombre.
and that's everyone collectively, not just, a couple of people see this and that's good. No, everyone collectively has to see that these things are happening. Y yo diría que sería algo colectivo, algo que todos podrían ver que eso está pasando. And it just takes time. Y lleva tiempo eso. So allow that whatever amount of time the Lord is going to take, and make sure that it's again, make sure it's hard, so the guy has to work at it to demonstrate truly his dependence and faith that he is waiting upon God to show a genuine fruit of change. Así que esperá y trabajen duro hasta que se vea el fruto genuino del arrepentimiento, el tiempo necesario. Amen. So I think it's time. I have a lot of other questions, but hay un montón de otras preguntas, perdón. Gracias, hermanos. Están acá, vamos a seguir mañana hay otro tiempo de preguntas. Hay alguien que está mirando por video, por internet, y puso los tiempos de preguntas y respuestas son como agua en medio de un desierto. Esto es un pastor joven empezando una iglesia en otro lugar, y tener personas que no solo te exponen la escritura, pero te traen las aplicaciones prácticas para las situaciones que uno vive en medio de la vida de la iglesia es de mucha ayuda. Así que bueno, espero que haya sido de edificación para ustedes también. Vamos a orar, terminamos este tiempo y después tenemos el tiempo del almuerzo. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que nos permites compartir juntos como hermanos, como consiervos, como una hermandad, como hablábamos hoy más temprano. Y qué bendiciones para nuestra vida, los dones que tú has dado a tu iglesia, la forma en la que nos edifican. Gracias por esto, gracias Señor por tu obra en nuestros corazones, que asegura que en medio de nuestros fracasos tu gracia va a tener éxito y va a producir el fruto para el cual fuimos salvados, va a llevarte gloria a ti. Y te agradecemos por esto, Señor, y te encomendamos nuestras vidas a ti para que sigas esa obra. Danos un corazón diligente y obediente para luchar con el pecado. Y te pido, Señor, que nos hagas hacedores y no solo oidores de tu verdad. Permite que saliendo aún hoy de este lugar, nuestro corazón esté dispuesto a hacer lo que debamos hacer frente a lo que hoy escuchamos. Y Señor, te agradecemos por tu bondad también, que se manifiesta en tantas formas de nuestra vida, aún en estos alimentos de los que vamos a participar ahora. Te agradecemos por estos alimentos y todo lo que tú nos das cada día, y te encomendamos esta tarde a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien.